hasta hoy, entrelazando su vida con hitos de nuestra historia. Bueno, el libro destaca momentos de su vida como por ejemplo la experiencia durante el 11 de septiembre del 73, cuando era un joven abogado del Banco de Estado, su trabajo en la Vicaría de la Solidaridad y su rol como embajador de Chile en el Vaticano, entre otros sucesos. Le damos la bienvenida y agradecemos la presencia de Javier Luis Agaña, abogado, presidente del directorio de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. ¿Cómo está, Javier Luis? Yo siempre le dije embajador cuando estaba en La Moneda. ¿Cómo está, Javier Luis? Bienvenido a Futuro. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado, Andrea y Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Es un agrado poder conversar. Sobre todo a Álvaro lo conozco desde La Moneda, así que... Tiempos de Ricardo Lagos, ahí nos conocimos. Viejos tiempos. Claro. ¿Esos tiempos eran mejores? En términos... Mejores. Buena pregunta. Puedo decir que eran tiempos en que yo estaba muy contento trabajando y haciendo muchas cosas. Yo fui encargado de asuntos especiales de la presidencia, de eventos especiales de la presidencia. Hicimos muchísimas cosas con el presidente Lagos. Se abrió la puerta de Morandé 80. Bueno, muchísima actividad. Y ahora siento que me aprovechan poco, porque yo trabajo en la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, que es una dependencia de la Secretaría General de la Presidencia. Y veo que pasan momentos significativos y que no lo aprovechan a uno. Alguna experiencia se ganó en estos años. ¿Y eso usted cree que es como una suerte como de una generación que tiene desprecio quizás, o que cree que inventan la rueda de alguna manera irónicamente, o es parte de los rasgos de la juventud, o la verdad que falta de calibrar mejor en términos políticos, de que la experiencia también es un activo también Yo me quedaría con lo último. Yo creo que por el trabajo que han tenido, por la experiencia que ellos han vivido, que es muy legítima, posiblemente conocen poco de lo que se hizo antes y no valoran el que haya gente todavía activa. Yo me siento muy activo, por mucho que haya cumplido 80 años, yo me siento en plena actividad y realmente a lo mejor no se dan cuenta que uno puede colaborar en más cosas de las que normalmente colabora. Es que usted dice que está al cargo de asuntos religiosos. ¿Religiosos, dijo? Es Oficina Nacional de Asuntos Religiosos. Ya, y yo, no sé, yo muy ignorante, por supuesto, me costaría ir a esa oficina quizás. ¿Cuáles son los asuntos religiosos que, por ejemplo, un gobierno como este podría tener o podría echar mano o le podría servir, por ejemplo? No, yo creo que... Bueno, primero le explico el rol de la oficina, sí, porque es curioso. Sí, pues curiosa. Y bueno, ahí pueden llegar todas las confesiones religiosas que existen en Chile, todas las religiones. Fue un esfuerzo por crear esta oficina muy grande del mundo evangélico, sobre todo, que se sentía marginado. Los católicos entraban a La Moneda como Pedro por su casa y los evangélicos se demoraban en pedir la audiencia. Finalmente se crea esta oficina, se dicta la ley de culto el año 1999 y después se crea esta oficina. Y esta oficina, bueno, ahí llegan los mormones, llegan los musulmanes, llegan los testigos de Jehová, los Brahma Kumari, y también los católicos. Hay una disposición en la ley de migraciones en la cual nuestra oficina tiene que dar un visto bueno, un informe favorable a la visa religiosa, que es la que piden todos los religiosos que vienen a trabajar en Chile y que, bueno, las diversas congregaciones lo acogen y se encargan de su mantención. Esa visa religiosa exige un visto bueno y nosotros lo que chequeamos es si efectivamente la confesión religiosa existe y si tiene un certificado de que
van a acogerlo y van a preocuparse de mantenerlo en Chile. ¿Hay algunas religiones que están prohibidas, por ejemplo? ¿O cultos que están prohibidos? No. ¿No? Ninguno que pueda parecerse o asociarse o parecerse una secta, por ejemplo, ¿pasan por ahí o no pasan nada por ahí? Bueno, está claro que las sectas no van a llegar a nuestra oficina. No, pero hay algunas religiones que se consideran sectas en otras partes del mundo. Claro, pero No ha tenido ese conflicto. No. Ya. Es muy amplia la acogida y a veces hay, bueno, sectores, no sé, de una corriente u otra en el mundo musulmán, Sí. en que pueden pensar a nosotros no nos acogen. En realidad tenemos contacto con todos. Sí. Javier Luis, hablemos de algunos de los capítulos del libro, que son los capítulos de su vida también. Uno de los más relevantes, de los más comentados, es todo lo que ocurrió en torno a la Vicaría de la Solidaridad, donde usted tuvo un protagonismo bien importante. ¿Por qué fue relevante la Vicaría de la Solidaridad? Que a muchos de los auditores más jóvenes seguramente le va a sonar como una clase de historia, pero fue una entidad que fue muy relevante para los derechos humanos en Chile. ¿Cómo lo explicaría usted a una persona que no tiene tantos detalles de qué fue la Vicaría? Mira, a una persona que no conoce mucho lo que es la Vicaría, yo le aconsejaría que lea un poco la historia de esos años, de los años 70 en adelante. Cuando se produce el golpe de Estado, el 11 de septiembre, se inicia una situación muy dramática para miles de chilenos. Y esa situación la enfrenta varias de las iglesias encabezadas por el cardenal Raúl Silva Enrique, y se crea un comité de ayuda a la gente que está con problemas. Ese comité dura hasta finales del año 75. El general Pinochet le exige al cardenal, incluso cuando el cardenal le dice me lo puede poner por escrito, se lo pone por escrito, cierre ese comité porque causa daño a Chile. El cardenal, cuando ve que empiezan a detener a funcionarios del comité para presionar su decisión, opta por decirle sí, voy a cerrar el comité, pero le advierto que yo voy a crear una vicaría episcopal que depende del arzobispo de Santiago. Que tendría otra categoría y otra protección, ¿no? En ese sentido. Sin duda, o sea, una cosa era poder atacar un comité ecuménico, claro, porque era copresidido por un pastor luterano, Helmut Frenz, y por un obispo católico, Fernando Aristía, a una vicaría que es una vicaría episcopal del arzobispado, o sea, un organismo de la Iglesia Católica, y evidentemente el régimen militar no quería un conflicto con la Iglesia Católica. Claro, que ya estaban bien tensas las relaciones, sobre todo con el cardenal Silva Enrique. Sí, siempre fueron tensas, el cardenal lo lamenta mucho, yo conversé muchísimas veces con él, le tengo un gran cariño, un gran respeto, pero él lamentaba que no lo escucharan más, porque él quería ayudar por el bien de Chile, pero se daba cuenta que había brutalidades que tampoco el gobierno tomaba nota de que había que pararlas. No podía seguir desapareciendo gente, no podía seguir muriendo gente, se expulsaba gente. Entonces era una situación muy, muy dramática, y el 1 de enero de 1976 el cardenal crea la vicaría, y a mí me llama un mes antes y me pide si puedo ser su secretario ejecutivo. El vicario es el mismo que era el último secretario ejecutivo del comité, Monseñor Cristian Prech, que curiosamente él estaba muy abrumado con lo que se estaba viviendo. Entonces, cuando el cardenal le dice quiero que tú seas el vicario de esta nueva vicaría, Cristian busca la excusa para no serlo y le dice al cardenal, ¿sabe, cardenal? Yo creo que usted necesita en una vicaría una persona de más edad. Oh, le dice el cardenal riéndose, no te preocupes, de esa enfermedad te vas a mejorar muy luego. Listo, ya está. Ahora, ¿cuántas personas pasaron por la Vicaría de la Solidaridad en términos de
no sé cómo se puede medir si son la cantidad de, digamos, de amparos que presentaron, que no fueron acogidos ninguno, que es una historia bien poco conocida, la verdad, de la cual hablamos poco, creo yo, ¿no? La vergüenza de digamos, los jueces de este país que tienen que cargar en su responsabilidad la muerte de tantos, de miles, de cientos de personas también. ¿Cuántas personas llegaron ahí? ¿Cómo lo miden? ¿Cómo se puede, digamos, dimensionar? No es fácil. No es fácil. El año 92 se cierra la vicaría, ¿ya? Pero se crea una fundación, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría. Claro, que tiene todos los archivos, que son y ahí increíbles. Se traspasan todos los archivos. Hay un directorio, me toca en este momento presidir el directorio ya hace algunos años, y se trabaja en el cuidado de esos archivos, que es parte de la historia de Chile. Invité hace un tiempo atrás al entonces ministro de Justicia Cordero, sí, y visitó los archivos, quedó muy impresionado, tuvo más de 2 horas mirando y quedando impresionado porque él no sabía que existía este valor, sí, que hay que cuidar. Y tú preguntas cómo se podría medir. ¿Cómo se puede medir el impacto? Porque el impacto fue enorme de la Vicaría de la Solidaridad. O sea, pudo salvar vidas, pudo acoger a personas. ¿Cómo se mide el impacto? ¿Cómo podemos...? Piensa tú que en algún momento de la historia de la Vicaría, cuando el gobierno militar dice, en un discurso en San Bernardo, no sé si fue Pinochet o el ministro del Interior, dice, vamos a investigar cualquier camino serio que nos hagan llegar. Los obispos deciden ver todos los casos que correspondían a su diócesis y mandarle una carta con copia del caso, con todos los detalles de su detención, de su desaparecimiento. Eran todas personas desaparecidas. Y nos encargamos nosotros de llevar al Ministerio del Interior y timbrar las cartas y quedarnos con las copias. Cuando viene una delegación internacional, de las varias que vinieron, pasan por la vicaría, conversamos muy largo y quedan muy impactados por este problema de los desaparecidos. Entonces van a hablar con el entonces ministro del Interior, Enrique Montero, y le dicen, mire, venimos de la vicaría y hemos visto las cartas que los obispos le hicieron llegar con todos los casos. Son más de 1.300, 1.500. Montero los hace pasar a una sala, estaba lleno de cárdex, empieza a abrir los cajones, nos contaron los miembros de la comisión, todos los cajones vacíos, y le dice, ahí están las denuncias que a ustedes les dijeron, todo es mentira. Nunca hemos recibido cartas, nunca hemos recibido los casos. Esto es mentira. Vea usted, revísenlo. Los tipos volvieron realmente espantados a la vicaría diciendo, pero ¿cómo se puede dialogar con gente que niega lo que nosotros hemos visto si el timbre es del Ministerio del Interior? Por lo tanto, se llevaron los casos. Los casos los conocían además ellos muchísimo antes que nosotros. Perfectamente, claro. Pero esto lo doy como ejemplo de los miles. Hay un caso emblemático, los recursos de amparo. Andrea preguntaba por los recursos de amparo. Deben haber sido unos 25.000 recursos de amparo. Yo recuerdo uno que es el más emblemático. Cuando uno habla cuántos se acogieron, son muy pocos. Y cuando digo pocos, serán... puñados, ¿no? 10, 12. Sí, claro. De miles, sí, de 25.000. El caso de Carlos Contreras Maluje. Eso ocurre el año 76. Este es un hombre que viene de Concepción, es detenido, y a él se le ocurre que tal vez tenía que huir de alguna manera, pero como estaba preso, dice, ¿por qué no me sacan a porotear? Porotear llamaban, identifique ese que va caminando ahí en la calle, es nuestro. Pum, se bajaban los agentes, lo tomaban, detenido. Sigamos, yo quedé a juntarme en la esquina del kiosco con este otro, ese de blanco es nuestro.
eso lo hacían muchos bajo presión. Contreras piensa, yo no voy a entregar compañeros, pero sí voy a huir. Y en algún semáforo salta del auto donde lo llevaban y se tira debajo de una micro que lo atropella y queda herido. Bueno, estamos en Chile. Llegó, lógicamente, Carabineros, pero la DINA se bajó y dice, ese que está abajo en la micro es nuestro, claro. El carabinero, que estaba a cargo de la patrulla, le dice, perdón, este es un accidente de tránsito, hay un herido, así que a la posta. No puede irse a la posta, se va con nosotros. Una tensión muy grande, finalmente se lo llevan, pero para mala suerte de ellos, el capitán hace lo que hacen los carabineros, vuelve a su unidad y hace el parte. Y escribe el parte. Y en el parte escribe todo, inclusive la patente del auto que se lo llevó. La atención. Y resultó que la patente del auto era del jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea. Conversamos con Javier Luis. Son las 7 de la tarde con 6 minutos. Estás en Futuro, la radio del rock. Somos palabras, sacan palabras, y seguimos conversando con el abogado y presidente del directorio de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, Javier Luis Egaña, que ha lanzado el libro Mis Memorias de Memoria. Hay gente que está preguntando ahí a través de YouTube. Tienda Pehuen, ahí está, tienda.pehuen.cl. Ahí pueden encontrar, aunque ya también me decía Javier Luis que ya está distribuida en algunas librerías, al menos aquí en Santiago. Hay un hito dentro de esta historia, la historia que la tocaba más transitar y que tiene que ver con la Vicaría de la Solidaridad, que fue, y me gustaría que me lo relatara, no tenemos tanto tiempo, pero me gustaría porque creo que es importante, fue el hallazgo en Lonquén, que es el primer hallazgo que se hace de una fosa común de detenidos desaparecidos en Chile, donde finalmente todo esto que sabían de oídas, que se estaba contando, fue como la primera demostración horrorosa, dolorosa y macabra de que esto estaba pasando en nuestro país. Entonces, me gustaría que contara, porque cómo fue ese hallazgo, además viene en un momento muy clave también histórico, o sea, como que aparecen en un momento donde, además esto prácticamente nadie sabía mucho qué hacer, estaba Pinochet ya en su máxima expresión. Cuéntanos un poco cómo fue este hallazgo y lo relevante además que fue. Es muy cierto lo que dices, Andrea, en la descripción que haces de Lonquén. Nosotros el año 78 se decretó el Año Internacional de los Derechos Humanos en Chile y en el mundo, pero acá se hizo una gran programación, y esta programación culminaba en el mes de octubre, noviembre, con el Simposio Internacional de los Derechos Humanos, y llegaron a Chile 45 personalidades del mundo, de todos los organismos que uno se puede imaginar, llegaron a Chile a participar de este simposio. 2 o 3 días antes de empezar el simposio, aparece don Inocencio, caballero viejito, que quiere hablar con el vicario. No todas las personas que querían hablar con el vicario podían hacerlo, el vicario estaba ocupado, entonces teníamos una persona que siempre recibía el nombre del vicario. Gonzalo Aguirre lo hacía en ese momento, era sacerdote, después Gonzalo dejó de ser sacerdote, pero era sacerdote, recibió a don Inocencio y quedó muy impactado por el relato. Él le dice, mire, yo hace 4 años busco a mi hijo, he recorrido, yo era hombre que trabajaba en mina, entonces he recorrido pozos, minas, y he encontrado unos hornos en Lonquén donde los campesinos del lugar me dicen, ahí enterraron gente, pero yo no lo he encontrado, pero me he metido y me da la impresión que puede haber algo. Nosotros investigábamos todas las denuncias serias porque en ese momento, como Andrea recordaba, no se sabía nada. Eran detenidos desaparecidos, pero tenían una palabra maldita al inicio que era presuntos. Los presuntos detenidos desaparecidos. Se hace
el análisis se dice sí, yo creo que este hombre puede decir la verdad, y mandamos 2 personas a los hornos. Por arriba no pudieron entrar porque estaban encementados, pero entraron por abajo y empezaron a escarbar y a tirar. Había una especie de somier que sostenía la carga de los hornos. Y de repente vieron caer restos de ropa, restos de zapatos y de repente huesos. Y volvieron a decir, mira, hay algo, eso hay que investigarlo. Pero teníamos el simposio y yo fui de la línea, no podemos destaparlo antes del simposio. ¿Por qué? Porque el gobierno va a decir, nadie nos va a creer que no organizamos este simposio con 45 personalidades del mundo para destapar unos hornos en Lonquén. Se siguió escarbando, se recuperaron 2 calaveras y durante todo el simposio, que duró una semana, yo tuve en el escritorio de mi oficina con llave guardadas las 2 calaveras. Hubo gente que nos dijo, pero ustedes están perdiendo la ocasión de la vida, de poder contarle a esta gente. Vamos a contarlo y nos van a creer igual, pero por mientras no. Y ya al momento de partir, algunas de las personalidades de Naciones Unidas, el cardenal Pablo Evaristo Ans, que estuvo también en el simposio, y otras personalidades, las llevamos a mi oficina, abrimos el cajón y le dijimos, mire, estas 2 calaveras son de detenidos desaparecidos. Están en unos hornos en Lonquén. Nosotros, terminado el simposio, vamos a destaparlo. Y decidimos formar una comisión. Habían 2 periodistas connotados, que era Abraham Santibáñez de la revista Hoy y el director de ¿Qué pasa? Estaba Monseñor Enrique Alvear, estaban juristas como Máximo Pacheco, que después me sucedió en la Embajada de Chile en el Vaticano. Alejandro González, que era el jefe del departamento jurídico, y con el vicario Cristian Prej fueron, terminado ya el simposio, a ver esto. Se tenía preparado un escrito. Al regresar, se entregó a la Corte. El presidente de la Corte dijo, sí, pero esto no tiene mayor importancia, perdón, parece que no leyó bien. No va a usted dirigido, sino que al Pleno de la Corte. Por lo tanto, tiene obligación de informar. Se informa y el Pleno designa al juez de Puente Alto de que haga la investigación. Estaba de vacaciones, le toca a la secretaria asumir un rol que nunca en su vida se podría haber imaginado. Nosotros pusimos gente nuestra que ayudara. El fotógrafo de la vicaría le ayudó para ir registrando todo lo que se encontraba. Y bueno, al final aparecieron los cuerpos de gente que había había sido enterrada ahí. Sí. ¿Tienen agua? ¿Agüita? Porque lo que pasa es que está muy caliente. Un poco de agua. Pero esta es una tos que tengo hace 20 años, así que no hay que asustar. No, está todo bien. Estamos con Javier Luis Egaña, embajador también, abogado, presidente del directorio de la Fundación de Documentación y Archivo, y este relato que es increíble, lo de las calaveras, sobrecoge escucharlo, Javier Luis. Y bueno, se hizo toda la investigación y ahí aparecieron los cuerpos de los detenidos de Paine. De la familia Maureira eran 5 personas, 5 de una sola familia y de otras familias del mismo lugar. Y ahí lo que se borró para siempre es lo que le decía antes, la palabra presunto. Es un hito, es un caso que marca un hito. Eso que es muy bueno, recuerdo que hace Andrea, porque es un hito en la historia de los derechos humanos. Muchas gracias. Ahora, ¿qué es lo que le pasaba en aquel entonces también? Bueno, da para hablar mucho más, pero desgraciadamente no tenemos tanto tiempo. ¿Qué es lo que le pasaba en ese tiempo con tantos y tantas que negaban que existían los detenidos desaparecidos? Hablan de presunto. Esta cosa absurda que decían que la gente estaba afuera. Este ninguneo también, ¿no? Algunas frases tan poco felices de Lucía Iriart, por ejemplo, de Pinochet. ¿Qué le pasaba con eso? Nosotros seguimos incansablemente en el trabajo. Yo creo que después de Lonquén dio mucho aliciente y fuerza
para continuar, hay que pensar que nosotros teníamos conexión con todas las diócesis de Chile, o sea, este trabajo se hacía en todas partes. Y quien quisiera negar se estrellaba con una realidad que era imposible. Los relatos, en un momento determinado nosotros sacamos 8 libros que se llamó ¿Dónde están?, que eran las cartas de los obispos con los relatos que se entregaban al gobierno, los imprimimos. Eran unos libros de tapa negra, después se hizo, años después, una segunda edición de tapa roja. Esos libros, encontrarlos es una reliquia, porque ahí está la verdad de los detenidos desaparecidos. Está el relato desde que la persona es detenida hasta las últimas diligencias que se han hecho buscándola. Y seguimos la comisión Rettig, las comisiones Walech, siguen teniendo más de 1.300 detenidos desaparecidos. Ya hasta hoy hay un trabajo, hasta hoy hay un trabajo de comisión. 1.300 personas que la dictadura hizo desaparecer. Y eso es gravísimo. Y es una deuda que tenemos como país de que en algún minuto tenemos que encontrarlo. Si tengo 2 minutos, les relato una escena que refleja el drama. Los familiares detenidos desaparecidos llegaban a la vicaría, a Plaza de Armas, donde está el Palacio Arzobispal, donde está el arzobispo hoy día. Se sentaban en unos bancos a esperar noticias, por si acaso alguien llegaba, alguien decía algo. Y yo la saludaba todos los días, mi oficina estaba al fondo, y un día veo una señora que estaba siempre en la misma parte con una maletita sobre su rodilla. Entonces me acerco a saludarla. ¿Cómo está usted? Le digo, de nuevo por acá. Sí, todos los días, me dijo. ¿Sabe? Tengo una curiosidad. ¿Qué tiene en la maleta? Porque todas las veces la veo con su maletita. Ah, me dijo, ahí tengo la muda de mi marido, pues. Piense usted que mi marido se fue con lo que tenía puesto. Se lo llevaron detenido y nunca ha podido cambiarse. Así que yo le tengo planchada su camisa, su pantalón, toda su ropa interior, está lista. Apenas nos diga dónde están, yo corro y le paso la maleta para que él pueda cambiarse. Él lo va a agradecer. En el libro digo que le pongo el nombre de María, que refleja muchísimo a esas esforzadísimas mujeres de los detenidos desaparecidos, a quien yo les tengo profundo aprecio, y doña María murió y nunca pudo entregar su maleta. La historia de tantas mujeres. Ese es el drama. De tantas familias. Tantas familias que aún hoy dicen, en algún minuto podremos encontrar al menos los restos para poder saber dónde ir a llorarlos o llevarle una flor. Y eso es muy fuerte. O sea, los chilenos y chilenas tenemos que tomar conciencia que no es un problema de un grupo u otro. Chile necesita tranquilidad para esa familia y encontrar los restos de sus familiares que fueron brutalmente sacados de sus casas y nunca más volvieron. Es tremendo y son increíbles todas las historias. Recomendamos de todas maneras este libro, Mis Memorias de Memoria. Javier Luis Egaña, abogado, presidente del directorio de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, embajador, como yo siempre le dije, ahí en los tiempos de Ricardo Lagos, donde nos conocimos. Muchísimas gracias por venir a contarnos todas estas historias, por venir a presentar su libro y por estar acá en Futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y le agradezco muchísimo el espacio. Que esté muy bien, Javier Luis. Gracias.